Finge ser mi esposa muerta, dijo el millonario. Lo que escuché después me heló la sangre. Hola a todos. Antes de comenzar con esta historia que marcó mi vida para siempre, me gustaría saber desde dónde me estás escuchando ahora mismo. ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me ayuda a saber quién está del otro lado, quién comparte este momento conmigo, porque lo que voy a contarte no es ficción, es mi verdad, y tal vez, de alguna forma, también sea la tuya. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Whitmore como si quisiera romperlos. Yo estaba de pie en el pasillo del segundo piso, con las manos aún húmedas de fregar el baño principal, cuando escuché su voz por primera vez en 3 días. Emma, necesito hablar contigo. Me estremecí, no por el tono, que era neutro, casi mecánico, sino porque el señor Whitmore casi nunca decía mi nombre. Para él, yo era simplemente la empleada. O peor, era invisible. Bajé las escaleras despacio, secándome las manos en el delantal gris que me habían dado el día que empecé a trabajar ahí. Hace apenas 2 meses, mis zapatillas gastadas apenas hacían ruido sobre el mármol reluciente. Todo en esa casa brillaba, todo era frío, todo olía a productos de limpieza caros y a soledad. El señor Whitmore estaba en su estudio. La puerta estaba entreabierta. Podía ver su silueta recortada contra la luz dorada de la lámpara de escritorio. Llevaba puesto uno de esos trajes grises impecables que probablemente costaban más que 6 meses de mi salario. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Olía a colonia cara, a whisky y a algo más que no podía identificar. A tristeza, tal vez. O a rabia contenida. Pase, señor Whitmore, dije en voz baja, asomándome apenas. Él no levantó la vista. Tenía un vaso de cristal en la mano, medio lleno de un líquido ámbar. Sus dedos apretaban el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Cierra la puerta, dijo. El corazón me dio un vuelco. En 2 meses trabajando en esa casa, nunca había estado a solas con él en una habitación con la puerta cerrada. Siempre había alguien más. La señora Gladys, el ama de llaves principal, o Marcus, el chofer, siempre testigos, siempre seguridad. Pero ahora estábamos solos. Cerré la puerta con un clic suave, que resonó como un disparo en el silencio denso del estudio. Mis manos temblaban. Las escondí en los pliegues del delantal. «Señor», susurré. Él finalmente levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, enrojecidos, no por el llanto, sino por la falta de sueño, o tal vez por ambas cosas. Las sombras bajo sus ojos parecían moretones. Su mandíbula estaba tensa, apretada. Había algo salvaje en su mirada, algo desesperado que me hizo querer retroceder. «Siéntate», ordenó, señalando la silla frente a su escritorio. «Prefiero quedarme de pie, señor», respondí, manteniendo la voz lo más firme que pude. Él soltó una risa seca, sin humor. «No es una sugerencia. Emma, siéntate». Me senté. La silla de cuero crujió bajo mi peso. Mis piernas apenas alcanzaban el suelo. Me sentía como una niña en la oficina del director, vulnerable, expuesta. El señor Whitmore se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, transformando el jardín perfectamente cuidado en un lienzo borroso de verdes y grises. Los relámpagos iluminaban su rostro de perfil cada pocos segundos. «¿Sabes quién era mi esposa?», preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. Todo el mundo en la casa sabía quién había sido Catherine Whitmore. La señora Gladys me había contado la historia en mi primer día. La hermosa heredera que se había casado con el ambicioso empresario. El matrimonio perfecto. La pareja dorada de la alta sociedad. Y luego, hace 3 meses, el cáncer, rápido, brutal, devastador. «Sí, señor», respondí con cautela. «Lo siento mucho por su pérdida». Él resopló. «¿Lo sientes?», repitió, dándose la vuelta para mirarme. «¿Sabes lo que hizo mi esposa, Emma? ¿Sabes lo que hizo esa mujer antes de morir?». Negué con la cabeza. Mi boca se había secado de repente. «Me desheredó», dijo, y su voz se quebró en la última sílaba. «Todo. Cada maldito centavo. Cada propiedad. Cada acción. Cada inversión.
Todo lo dejó a una fundación benéfica, a niños de la calle, a desconocidos. Se pasó una mano por el rostro. Sus dedos temblaban. Trabajé 20 años construyendo este imperio, 20 años sacrificándome, arriesgándome, perdiendo el sueño. Y ella simplemente decidió que no merecía nada, que era mejor dárselo todo a extraños que al hombre que durmió a su lado durante 2 décadas. Había lágrimas en sus ojos ahora, no de tristeza, de furia. Señor Whitmore, yo no sé qué decir, murmuré. No tienes que decir nada, respondió. Solo tienes que escuchar. Bebió un trago largo de whisky. El líquido desapareció de su vaso. Lo rellenó de una botella cara que estaba sobre el escritorio. La lectura del testamento es en 2 días, continuó. Los abogados, los ejecutores testamentarios, los representantes de la fundación, todos estarán aquí, en esta casa, para quitármelo todo. Lo siento, repetí, porque no sabía qué más decir. Él se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo estremecer. Pero hay una forma de evitarlo, dijo en voz baja. Y entonces vi algo en su expresión que me aterrorizó. Una determinación oscura, una determinación oscura, una decisión tomada en la desesperación. Hay un documento, explicó, un testamento anterior, uno que Catherine escribió hace 5 años, antes de enfermarse. En ese testamento, yo lo heredaba todo, pero nunca lo firmó oficialmente. Solo está la copia sin firmar. Si tuviera su firma, si pudiera presentar ese documento como el testamento válido. Mi estómago se hundió. Señor Whitmore, yo no creo que tú te pareces a ella, me interrumpió. No físicamente, no exactamente, pero eres de su estatura. Tu cabello es similar cuando te lo atas. Tu edad es cercana a la que ella tenía. Y lo más importante, nadie te conoce realmente. Llevas apenas 2 meses aquí. Eres invisible, Emma, perfectamente invisible. ¿Qué está sugiriendo?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Él sacó una carpeta de piel del cajón de su escritorio. La abrió con cuidado, casi con reverencia. Dentro había documentos, muchos documentos, y fotografías. Fotografías de Catherine Whitmore. Ella era hermosa, cabello castaño claro, ojos verdes, rasgos delicados. Sonreía en la mayoría de las fotos, pero había algo en su sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una tristeza, un cansancio. Necesito que finjas ser mi esposa, dijo el señor Whitmore. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. ¿Qué?, susurré. Solo por 1 hora. Tal vez 2, durante la reunión con los ejecutores testamentarios. Necesito que entres, que firmes el testamento antiguo frente a ellos, que lo hagas oficial. Ellos nunca conocieron a Catherine en persona, solo por fotos, por videollamadas ocasionales. Ella era muy privada, especialmente durante su enfermedad. Si tú entras, con su ropa, con su peinado, con su forma de moverse, nadie cuestionará nada. Eso es fraude, dije, mi voz apenas un susurro ahogado. Eso es ilegal. Yo podría ir a la cárcel. No irás a ningún lado, replicó él, su voz ganando urgencia. Yo me aseguraré de eso. Te pagaré $50,000, 100,000, lo que necesites. Podrás empezar de nuevo. Irte de este país si quieres. Nadie sabrá nunca que fuiste tú. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. No puedo hacer eso, dije. Lo siento, pero no puedo. Emma. Espera, dijo él, levantándose también. Por favor. Había algo en su voz, algo roto, algo desesperado que me hizo detenerme con la mano en el pomo de la puerta. ¿Sabes por qué lo hizo?, preguntó. Y ahora sí había lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Sabes por qué Catherine me quitó todo? Me quedé inmóvil, sin atreverme a darme la vuelta. Porque pensó que yo no la amaba lo suficiente, continuó, su voz quebrándose. Porque me vio trabajar y trabajar, construir y construir, y pensó que el dinero era lo único que me importaba. Pero no entienden. Ninguno de ustedes entiende. Lo hice todo por ella. Cada negocio, cada inversión, cada riesgo. Todo era para darle la vida que merecía, para que nunca le faltara nada. Y ahora
Ahora me lo quita todo como si esos 20 años no hubieran significado nada. Me di la vuelta lentamente. Él estaba derrumbado sobre el escritorio, con la cabeza entre las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue compasión, no exactamente. Fue algo más complejo. Reconocimiento, tal vez, porque yo también sabía lo que era trabajar hasta el agotamiento por alguien que amabas. Yo también sabía lo que era dar todo y sentir que no era suficiente. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja. ¿Por qué no contratar a una actriz? ¿A alguien profesional? Porque los profesionales dejan rastros, respondió sin levantar la cabeza. Porque los profesionales hacen preguntas. Porque tú ya estás aquí, Emma. Ya eres parte de esta casa. Ya eres un fantasma en estos pasillos. Nadie te nota, nadie te recuerda. Eres perfecta. Debí haberme ido. Debí haber caminado hacia esa puerta, haber subido a mi pequeña habitación en el tercer piso, haber empacado mis pocas pertenencias y haber huido de esa casa y de ese hombre y de su propuesta imposible. Pero no lo hice, porque había algo más, algo que él no sabía, algo que nadie en esa casa sabía. Yo también estaba huyendo. Yo también tenía secretos. Y $100,000 era suficiente dinero para desaparecer para siempre. Si hago esto, dije, y mi propia voz me sonó ajena. Necesito garantías. Necesito el dinero por adelantado. Necesito que me prometas que cuando todo termine, podré irme sin preguntas. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero había esperanza en ellos ahora, una esperanza feroz y desesperada. Lo que quieras, dijo. Te daré lo que quieras. Y después de esto, continué, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Nunca volveremos a hablar de esto. Nunca. ¿Entendido? Entendido, respondió, poniéndose de pie. Gracias, Emma. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Pero yo sí lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba. Significaba que estaba cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Significaba que estaba eligiendo la supervivencia sobre la moralidad. Significaba que estaba convirtiéndome en alguien que ya no reconocería en el espejo. ¿Cuándo? Pregunté. Mañana, respondió. Mañana empezamos a prepararte. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada en mi cama estrecha, mirando el techo de mi pequeña habitación en el tercer piso, la habitación del servicio. 4 metros cuadrados de espacio personal en una mansión de 1,000 metros cuadrados, una ventana pequeña que daba al jardín trasero, una cómoda con 3 cajones, una lámpara que parpadeaba, un crucifijo en la pared que había estado ahí cuando llegué. La lluvia había parado, pero podía oír el goteo constante del agua, cayendo de los canalones, ese sonido rítmico, hipnótico, que normalmente me ayudaba a dormir. Ahora solo me recordaba el paso del tiempo, el tic-tac de un reloj invisible, contando hacia el momento en que tendría que convertirme en otra persona, en una mujer muerta. Pensé en mi madre, en cómo me había criado sola después de que papá nos abandonara, en cómo había trabajado 2, a veces 3 empleos para mantenernos, en cómo me había enseñado que la honestidad era lo más importante, que podíamos ser pobres, pero nunca corruptas. Lo siento, mamá, susurré en la oscuridad. Pero ella estaba muerta ahora también. 3 años. Cáncer. Como Catherine Whitmore. Como si esa enfermedad solo supiera elegir a las mujeres buenas, a las que luchaban, a las que amaban demasiado. Y yo estaba sola, completamente sola, con 28 años y nada que mostrar excepto una maleta llena de ropa usada y una cuenta bancaria con $300. $100,000 lo cambiaría todo. Podría terminar mi educación, podría mudarme a otro estado, podría empezar de nuevo, ser alguien diferente, alguien mejor. ¿Y qué si era ilegal? ¿Y qué si estaba mal? El mundo no había sido justo conmigo. ¿Por qué debía yo serlo con el mundo? Me levanté al amanecer, antes de que sonara mi alarma. Me duché en el baño compartido del tercer piso. Me vestí con mi uniforme gris. Me até el cabello en la cola de caballo baja que siempre usaba. Cuando bajé a la cocina, esperaba encontrar a la señora Gladys preparando el desayuno como siempre. Pero la cocina estaba vacía.
Sobre la mesa había una nota. Emma, toma el día libre, con sueldo. Contovidebli, Cotebogro James Whitmore. Mi nuevo cómplice. La casa estaba extrañamente silenciosa. Marcus, el chofer, normalmente estaba lustrando el auto a esta hora. La señora Gladys normalmente estaba gritándole instrucciones a las otras empleadas, pero hoy no había nadie. ¿Los había despedido? ¿Les había dado el día libre a todos? Subí de nuevo al segundo piso, mis pasos resonando en el silencio. La puerta del dormitorio principal estaba abierta. Señor Whitmore, llamé. Entra, respondió su voz desde adentro. El dormitorio principal era enorme. Una cama king size con dosel, ventanales que iban del piso al techo, un vestidor que era más grande que mi habitación. Y en medio de todo, el señor Whitmore, con jeans y una camisa blanca arrugada. No lo había visto nunca sin traje. Se veía más joven así, más vulnerable. Necesitamos empezar con la ropa, dijo sin preámbulos. El vestidor de Catherine está aquí. Me llevó a través de una puerta que no había notado antes. Y de repente estaba en otro mundo. El vestidor de Catherine Whitmore era como una boutique de lujo, hileras e hileras de ropa, perfectamente organizada por color y estilo, zapatos alineados como soldados, bolsos en estantes iluminados, joyas en vitrinas con llave. Ella era de tu talla, dijo el señor Whitmore, pasando la mano por un vestido azul, tal vez un poco más alta, pero no mucho. Los zapatos tendrán que ser con tacón bajo. Tomó varios vestidos y los puso sobre una otomana acolchada. Estos son sus favoritos, o este eran. Tiene que ser elegante pero sobrio. Los ejecutores testamentarios esperarán verla. Ver a alguien en luto todavía, aunque hayan pasado 3 meses. Miré los vestidos, todos hermosos, todos caros, todos impregnados del perfume de una mujer muerta. Pruébatelos, ordenó. Necesito ver cuál funciona mejor. ¿Ahora? ¿Aquí? Hay un biombo en la esquina, señaló. Por favor, no tenemos mucho tiempo. Me cambié detrás del biombo, sintiéndome expuesta a pesar de la barrera. El primer vestido era de seda gris. Manga larga, cuello alto, me quedaba casi perfecto, solo un poco largo. Sal. Déjame ver, dijo él. Salí lentamente. Él me miró de arriba abajo, sin emoción, como si estuviera evaluando un objeto. Date la vuelta. Lo hice. Camina hacia la ventana. Caminé. No, dijo, no así. Catherine se movía diferente, más despacio, como si nunca tuviera prisa, como si el mundo fuera a esperarla siempre. No sé cómo hacer eso. Aprenderás. Me hizo probarme 5 vestidos más. Me hizo caminar de un lado al otro del vestidor una docena de veces. Corrigió mi postura. Corrigió cómo sostenía mis manos. Corrigió cómo inclinaba mi cabeza. Tu cabello, dijo finalmente. Necesitas cortarlo. ¿Qué? Catherine usaba el cabello a los hombros. El tuyo está demasiado largo. Necesito que esté exacto. No voy a cortarme el cabello, protesté. Él suspiró. Te pagaré extra. $5,000 extra. Es solo cabello, Emma. Vuelve a crecer. Era solo cabello, pero era mi cabello. Lo único que había cuidado. Lo único que había mantenido largo y saludable a pesar de todo. Lo único que me recordaba a cuando mamá solía cepillármelo antes de dormir. 10,000, dije. Él asintió. 10,000. Una estilista llegó esa tarde. Una mujer elegante llamada Simone que no hizo preguntas. Solo midió mi cabello, comparó fotos de Catherine y comenzó a cortar. Cada mechón que caía al suelo se sentía como una pequeña muerte. Cuando terminó, me miré al espejo y no me reconocí. Mi cabello ahora tocaba mis hombros en ondas suaves. Me veía mayor, más sofisticada, más como ella. Perfecta, dijo el señor Whitmore. Ahora el maquillaje. Simone me maquilló usando productos caros que nunca había tocado antes. Base, corrector, sombras en tonos neutros, labial rosado pálido, todo sutil, todo elegante. Catherine casi no usaba maquillaje, explicó el señor Whitmore. Decía que era una máscara, que prefería que la gente viera su rostro real. Había algo en la forma en que hablaba de ella, un amor mezclado con resentimiento, una adoración manchada de rabia. ¿La amaba? Pregunté sin pensar. Él se quedó quieto.
Simone dejó de aplicar el rímel por un segundo. Más de lo que ella nunca supo, respondió finalmente, y no fue suficiente. Esa noche, cenamos juntos en el comedor principal, algo que nunca había sucedido antes. Yo, la empleada, sentada en la mesa de caoba donde normalmente solo comía él. La señora Gladys sirvió la cena sin decir palabra. Sus ojos me miraron con algo que parecía lástima. Sabía lo que estaba pasando, sabía en qué me había convertido. Mañana es el día, dijo el señor Whitmore, cortando su filete. Los ejecutores llegarán a las 3 de la tarde. Tienes que estar lista a las 2. Te mostraré exactamente qué decir, cómo moverte, dónde sentarte. ¿Y si no funciona? Pregunté. ¿Y si alguien se da cuenta? No lo harán, respondió con confianza. Confía en mí. Pero yo no confiaba en él. No podía, porque había visto algo en sus ojos durante todo el día. Una obsesión, una necesidad que iba más allá del dinero. Esto no era solo sobre recuperar su herencia. Esto era sobre algo más profundo, algo más oscuro. Háblame de ella, dije de repente. De Catherine. Si voy a ser ella, necesito conocerla. Él dejó el tenedor en el plato. Por un largo momento, pensé que no respondería. Era brillante, dijo finalmente. Más inteligente que yo. Estudió literatura en Yale. Le encantaba la poesía, especialmente Emily Dickinson. Decía que Dickinson entendía la soledad mejor que nadie. Bebió de su vino. Cuando la conocí, estaba trabajando en una librería de su familia, una tienda pequeña, antigua, llena de primeras ediciones y libros raros. Yo entré buscando un regalo para un cliente. Ella me recomendó un libro que cambió mi vida, 100 años de soledad. Dijo que era sobre familias que se destruyen a sí mismas tratando de ser perfectas. Sonrió tristemente. Nos casamos 6 meses después. Todos dijeron que era demasiado rápido. Su familia me odiaba. Pensaban que solo quería su dinero. Pero yo la amaba. De verdad la amaba. ¿Y ella? ¿Lo amaba usted? Al principio, sí, respondió. O eso creo. Pero con los años, me volví alguien diferente. Alguien que ella no reconocía. Trabajaba hasta tarde. Viajaba constantemente. Construía el imperio que pensé que ella quería. Y cuando finalmente lo logré, cuando finalmente tuvimos todo, me di cuenta de que la había perdido. Se limpió los ojos con la servilleta. El cáncer llegó rápido, 6 meses desde el diagnóstico hasta el final, y en esos 6 meses apenas hablamos. Ella estaba enojada conmigo. Por todo, por no estar, por no ver, por no ser el hombre que ella necesitaba. ¿Por qué no cambiarlo entonces? Pregunté. ¿Por qué no dejar todo y simplemente estar con ella? Lo intenté, dijo, su voz quebrándose. En los últimos meses, dejé todo. Cancelé reuniones, rechacé viajes, me quedé en casa, junto a su cama, pero ya era demasiado tarde. Ella me miraba y solo veía al hombre que no había estado ahí, al hombre que había elegido el trabajo sobre ella. Se cubrió el rostro con las manos. Y entonces escribió ese maldito testamento. Una semana antes de morir, la vi firmarlo, la vi dárselo a los abogados, y no dije nada, porque pensé que tal vez lo merecía, pensé que tal vez era su forma de decirme que nunca fui suficiente. Me levanté y sin pensar, puse mi mano sobre su hombro. Él se sobresaltó ante el contacto. Lo siento, susurré. De verdad lo siento. Nos quedamos así por un momento, 2 personas rotas, 2 extraños unidos por la desesperación y los secretos. ¿Por qué aceptaste hasta hacer esto? Preguntó él de repente. ¿Por qué realmente? Retiré mi mano. Porque necesito el dinero. No es solo eso, insistió. He visto cómo miras esta casa, como si estuvieras escondiéndote de algo, como si estuvieras huyendo. Mi corazón se aceleró. No estoy huyendo de nada. Todos estamos huyendo de algo. Emma, dijo, mirándome directo a los ojos. ¿De qué huyes tú? Pude haberle dicho la verdad. Pude haberle contado sobre el hombre del que había escapado. El hombre que me había prometido amor y me había dado terror. El hombre que me había dejado marcas que ya no se veían en mi piel, pero que aún sentía en mi alma. Pude haberle dicho que estaba usando un nombre falso. Que Emma Torres no era mi nombre real. Que había dejado todo atrás, amigos, ciudad,
identidad, para esconderme en esta mansión como un fantasma entre fantasmas. Pero no lo hice. De nada, mentí, solo necesito un nuevo comienzo. Él asintió lentamente, pero sus ojos me dijeron que no me creía. Está bien, dijo, todos merecemos secretos. Esa noche, no pude dormir otra vez. Practiqué frente al espejo de mi habitación, la forma de caminar, la forma de inclinar la cabeza, la forma de sonreír sin que la sonrisa llegara a mis ojos, como en todas las fotos de Catherine. Me puse el vestido gris que habíamos elegido, los zapatos de tacón bajo, el collar de perlas sencillo. Me miré al espejo y vi a una extraña. Vi a una mujer que podía ser Catherine Whitmore. Vi a una mujer que podía ser cualquiera. Vi a una mujer que ya no era yo. El día siguiente amaneció gris y frío. Me levanté a las 6, aunque no había dormido más de una hora. Me duché con agua casi hirviendo, tratando de borrar el temblor de mis huesos. Me vestí lentamente, cada prenda sintiéndose como una armadura, o una mortaja. A las 2 en punto, bajé al segundo piso. El señor Whitmore me estaba esperando fuera del dormitorio principal. Llevaba puesto un traje negro, camisa blanca, corbata gris. Parecía un hombre yendo a un funeral, o a una batalla. «¿Estás lista?», dijo. Y no era una pregunta. Me llevó de vuelta al estudio. Había practicado el camino docenas de veces ayer. Desde la escalera principal, a través del pasillo, 3 puertas a la izquierda. El escritorio estaba preparado con documentos ordenados en pilas perfectas. 4 sillas frente al escritorio, una silla detrás para Catherine. «Ellos entrarán primero», explicó. «Te saludarán, tú solo asientes. No digas más de lo necesario». Catherine siempre fue reservada en los negocios. Nadie esperará que seas locuaz. Y si me hacen preguntas personales, no lo harán. Son abogados. Les importan los documentos, no las emociones. Pero si lo hacen, sé vaga. Habla sobre el dolor, sobre cómo todo esto es difícil. La gente no presiona a una viuda. Viuda, eso era lo que fingiría ser. Una viuda firmando documentos. Una viuda recuperando lo que era legalmente suyo. Excepto que no lo era. Nada de esto era legalmente suyo, o mío, o de nadie, excepto de los niños de la calle y la fundación que Catherine había elegido en su lugar. ¿Alguna vez pensó que tal vez ella tenía razón? Pregunté en voz baja, ¿que tal vez el dinero debería ir a donde ella quería? La mandíbula del señor Whitmore se tensó. Todos los días, admitió. Pero entonces pienso en todos los años que trabajé, en todo lo que sacrifiqué, en cómo ella usó mi éxito, mi dinero, para vivir la vida que quería, y entonces pienso que tengo derecho a algo, a lo que construí con mis propias manos. Pero no lo construyó solo, señalé. Ella estaba ahí. Su dinero inicial vino de la familia de ella, ¿verdad? Su primera inversión. Él no respondió. La respuesta estaba en su silencio. El timbre sonó a las 3 en punto exactas. «Es hora», dijo el señor Whitmore. «Espera aquí. Cuenta hasta 100. Luego baja. Entra al estudio. Siéntate. Firma. Y todo habrá terminado». Me dejó sola en el dormitorio principal. Empecé a contar. 1, 2, 3. Podía oír voces abajo. Saludos formales. El murmullo de conversaciones profesionales. 10, 11, 12. Mis manos temblaban. Las apreté contra mi vestido gris. 20, 21, 22. Esto estaba mal. Todo esto estaba mal. 30, 31, 32. Pero $100,000. Libertad. Un nuevo comienzo. 40, 41, 42. ¿Cuándo me había convertido en el tipo de persona que podía hacer esto? 50, 51, 52. Miré alrededor del dormitorio de Catherine, las fotos en la mesita de noche. Catherine y James en su boda, jóvenes, radiantes, llenos de esperanza. Otra foto de ella en una playa, sonriendo genuinamente, el viento en su cabello. Una más de ella con un libro, leyendo perdida en su propio mundo. 60, 61, 62. Había una foto que me hizo detenerme. Catherine en lo que parecía ser un orfanato, rodeada de niños. Uno de ellos le estaba abrazando la pierna.
Ella miraba hacia abajo con una expresión que no había visto en ninguna otra foto. Amor puro, sin complicaciones. 70, 71, 72. Estos eran los niños de la calle, los niños a los que ella había elegido sobre su propio esposo. 80, 81, 82. ¿Quién era yo para quitarles eso? 90, 91, 92. Pero tampoco era mi responsabilidad salvarlos. No era mi culpa que el mundo fuera injusto. 98, 99, 100. Bajé las escaleras. Cada paso parecía durar una eternidad. Mis tacones repiqueteaban suavemente en el mármol. Podía oír mi propia respiración, demasiado rápida, demasiado superficial. Llegué al pasillo, 3 puertas a la izquierda. Respiré hondo. Abrí la puerta del estudio. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí. 3 hombres en trajes oscuros. Una mujer con un vestido azul marino y lentes. Todos de mediana edad. Todos con expresiones profesionales y cuidadosas. Y el señor Whitmore, de pie junto al escritorio, con una sonrisa tensa en el rostro. Caballeros, señora dijo, ella es mi esposa, Catherine. El silencio que siguió fue absoluto. Uno de los hombres, calvo con un bigote gris, se levantó lentamente. Señora Whitmore, dijo con voz cautelosa. ¡Qué inesperado! Asentí levemente como me habían instruido. No hablé. Caminé hacia la silla detrás del escritorio, moviéndome despacio con elegancia como había practicado. Pensábamos que estaba. Comenzó otro de los hombres, más joven, con ojos confundidos. Recuperándose, interrumpió el señor Whitmore suavemente. Ha estado recuperándose. El tratamiento fue brutal, pero está aquí ahora, y lista para resolver estos asuntos legales. Me senté, crucé las manos sobre el escritorio, mantuve mi expresión neutral, muerta por dentro, viva por fuera. La mujer con lentes se inclinó hacia adelante. Había algo en sus ojos, sospecha, intuición. Señora Whitmore, dijo con voz suave, ¿se encuentra bien? ¿Se ve diferente? Mi corazón dejó de latir por un segundo. El tratamiento, dije, y mi voz salió ronca, casi irreconocible. Cambió muchas cosas. Por supuesto, respondió ella, aunque no parecía convencida. Debe haber sido muy difícil. El señor Whitmore puso los documentos frente a mí. Catherine, dijo, usando su nombre con una facilidad ensayada. Estos son los papeles que discutimos. El testamento que escribiste hace 5 años. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí. Señaló las líneas con puntos. 3 firmas, 3 mentiras, 3 pasos hacia un abismo del que no habría retorno. Tomé la pluma que él me ofrecía. Una pluma cara, pesada, de plata. La punta tocó el papel. Y entonces la mujer con lentes habló de nuevo. Señora Whitmore, ¿podría decirnos el nombre de soltera de su madre? El tiempo se detuvo. Era una trampa, una pregunta de verificación, un protocolo de seguridad. Y yo no tenía idea de la respuesta. Miré al señor Whitmore. Él estaba pálido, sus ojos me suplicaban, pero no podía ayudarme, no sin revelar el engaño. Yo comencé, mi mente corriendo, tratando de recordar si había visto ese dato en alguna de las fotografías, en alguno de los documentos. La mujer se levantó. Porque, verá, continuó, su voz ahora más dura, tengo el acta de matrimonio de Catherine Whitmore aquí. Y su madre se llamaba Elizabeth Harrington, de soltera Morrison, y usted no sabía eso, ¿verdad? Yo, el tratamiento, mi memoria, tartamudeé. Porque usted no es Catherine Whitmore, dijo la mujer, su voz elevándose. Catherine Whitmore murió hace 3 meses. Yo estuve en su funeral, vi su cuerpo. ¿Quién demonios es usted? La habitación explotó en voces. Los 3 hombres se pusieron de pie. Uno de ellos sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía, declaró. El señor Whitmore levantó las manos. Esperen, esperen, puedo explicar. ¿Explicar qué? Gritó la mujer. ¿Fraude testamentario? ¿Suplantación de identidad? ¿Intentar robar millones de dólares a una fundación benéfica? Me levanté de la silla, mis piernas apenas sosteniéndome. Yo no. Él me dijo que... ¿Quién es usted?
exigió saber el hombre calvo. ¿Cuál es su nombre real? Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, no de miedo, de rabia. Mi nombre es Emma Torres, dije, mi voz temblando. Soy una empleada de esta casa, y él me ofreció dinero para fingir ser su esposa muerta. Me prometió $100,000. Me dijo que nadie lo sabría nunca. Me manipuló, me mintió, me usó. El señor Whitmore dio un paso hacia mí. Emma, no, no, grité, lágrimas corriendo por mis mejillas. Usted me hizo esto. Usted me convenció de que estaba bien, que era solo una firma, que nadie saldría lastimado. Pero yo sabía que estaba mal. Y lo hice de todas formas porque soy una cobarde que necesita dinero para huir de su propia vida patética. Me arranqué el collar de perlas. Lo tiré al suelo. Estos no son míos. Esta ropa no es mía. Este cabello, me toqué el cabello corto, ni siquiera esto es mío. Nada de esto es real. Soy una fraude. Soy una mentira. Y estoy harta de fingir. La mujer con lentes me miraba con algo que parecía compasión ahora. Señorita Torres, dijo suavemente, ¿fue coaccionada? ¿Amenazada? No. Admití, limpiándome las lágrimas. No fui amenazada. Fui tentada. Y no fui lo suficientemente fuerte para resistir. El hombre más joven ya estaba en el teléfono con la policía. Podía oír su voz dando la dirección, describiendo la situación. El señor Whitmore se dejó caer en una silla. Se veía destruido, acabado. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. Por todo, por Catherine, por Emma, por todo esto. Lo siento no es suficiente, dijo el hombre calvo. Usted intentó cometer fraude, y ella fue cómplice. Ambos enfrentarán cargos. Me sentí extrañamente calmada de repente, como si al admitir la verdad, me hubiera liberado de un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Está bien, dije, está bien, merezco lo que venga. La policía llegó 15 minutos después. 2 oficiales, un hombre y una mujer, escucharon las explicaciones de los ejecutores testamentarios. Nos miraron al señor Whitmore y a mí como si fuéramos especímenes raros en un zoológico. Señor Whitmore, señorita Torres, dijo el oficial masculino, van a tener que venir con nosotros. Nos esposaron, a ambos, como criminales, porque eso era lo que éramos. Mientras me llevaban fuera de la mansión, miré hacia atrás una última vez. La señora Gladys estaba en la puerta de la cocina, con lágrimas en los ojos. Marcus estaba junto al auto, inmóvil, en shock. Y en la ventana del segundo piso vi algo que me hizo detenerme. Una sombra, una figura, una mujer con cabello castaño claro, mirando hacia abajo. Parpadeé y desapareció. Solo había sido un reflejo de las nubes, o mi imaginación, o mi culpa manifestándose en formas imposibles. Pero por un segundo, juro que vi a Catherine Whitmore mirándome con tristeza. La sala de interrogatorios era pequeña, fría y olía a desinfectante y desesperación. Me sentaron en una silla de metal, una mesa entre yo y 2 detectives, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño severo, un hombre mayor con arrugas profundas alrededor de sus ojos. Señorita Torres, comenzó la mujer. Ese es su nombre, ¿verdad? Sí, respondí. Es mi nombre. ¿Entiende por qué está aquí? Porque intenté cometer fraude testamentario. No intentó, corrigió ella. Lo cometió. Firmó documentos falsos. Se hizo pasar por una persona fallecida, con intención de alterar la distribución de una herencia millonaria. No firmé nada, dije. Me detuvieron antes. La intención es suficiente, respondió el hombre. Y tenemos a 4 testigos que la vieron intentarlo. Asentí. No tenía sentido negarlo. ¿Cuánto le ofreció el señor Whitmore?, preguntó la mujer. $100,000. Ella silbó bajo. Es mucho dinero para alguien que gana salario mínimo. Lo sé. ¿Por qué lo necesitaba tanto?, preguntó el hombre, inclinándose hacia adelante. ¿Deudas? ¿Drogas? ¿Familia? Solo quería. Mi voz se quebró. Solo quería desaparecer. ¿Desaparecer de qué? Y entonces les conté. No todo, pero lo suficiente. Les conté sobre Daniel, sobre cómo nos habíamos conocido en un café, sobre cómo había sido encantador al principio.
atento, generoso, perfecto. Sobre cómo todo había cambiado. Después de 6 meses, los gritos, los insultos, las manos alrededor de mi cuello, el miedo constante, paralizante. Sobre cómo había huido una noche mientras él dormía, sobre cómo había cambiado mi número, eliminado mis redes sociales, inventado una nueva identidad, sobre cómo Emma Torres no era mi nombre real, sino un alias que me permitía trabajar bajo el radar. Mi nombre real es Sophie Miller, dije, y fue la primera vez en 2 meses que pronunciaba ese nombre en voz alta. Y tengo una orden de restricción contra Daniel Costa. Pero las órdenes de restricción son solo papel, no detienen a hombres como él. Así que huí, y terminé en la mansión Whitmore. Y pensé que era mi salvación, mi escondite perfecto. La detective mujer tomó notas. Su expresión se había suavizado un poco. ¿Por qué no pidió ayuda?, preguntó. ¿Un refugio? ¿Familia? Mi familia está muerta, respondí. Y los refugios no te esconden para siempre. Eventualmente tienes que salir. Eventualmente él te encuentra. Siempre te encuentran. El detective hombre se reclinó en su silla. El señor Whitmore dice que lo presionó, que fue idea suya, que lo amenazó con revelar algo sobre su pasado. Me reí, un sonido hueco, sin alegría. Está mintiendo. Él me lo pidió. Él me ofreció el dinero. Él me cortó el cabello. Me vistió con la ropa de su esposa muerta. Me enseñó a caminar como ella. Yo solo acepté porque soy débil, porque quería creer que podía tener una vida diferente. O tal vez, dijo el hombre, está siendo honesta. Por primera vez en meses, las lágrimas volvieron. No podía detenerlas. Lloré ahí, en esa sala fría, frente a 2 extraños que no tenían razón para creerme o ayudarme. Lo siento, solo sé. Siento todo. Siento haber aceptado. Siento no haber sido más fuerte. Siento no ser una mejor persona. La detective mujer me pasó un pañuelo de papel. Sophie, dijo, usando mi nombre real. Y algo dentro de mí se quebró al oírlo. Vamos a hablar con el fiscal. Dada su situación, la coerción implícita de parte de su empleador, y el hecho de que técnicamente no completó el acto, es posible que podamos trabajar con un acuerdo, servicio comunitario, libertad condicional, pero necesitará testificar contra el señor Whitmore. Lo haré, dije inmediatamente. Diré todo, la verdad completa. Pasé esa noche en una celda, no sola, sino con otras 3 mujeres, una por robo, otra por posesión de drogas. La tercera nunca dijo por qué estaba ahí. Me acurruqué en la cama dura, con una manta delgada que olía a 100 cuerpos anteriores, y pensé en todas las decisiones que me habían llevado a ese momento. Enamorarme del hombre equivocado, no ver las señales de advertencia, quedarme cuando debí irme, huir en lugar de luchar, aceptar el dinero del señor Whitmore, fingir ser alguien que no era. Cada decisión había parecido razonable en su momento. Cada una había parecido la única opción, pero juntas me habían convertido en alguien que ya no reconocía. ¿En qué momento había dejado de ser Sophie Miller, la chica que amaba los libros y los domingos perezosos y las películas antiguas? ¿En qué momento me había convertido en Emma Torres, la empleada invisible dispuesta a cometer fraude por dinero? ¿En qué momento me había roto tan completamente que ni siquiera sentía las grietas? A la mañana siguiente, me llevaron de vuelta a la sala de interrogatorios, pero esta vez había alguien más esperándome. Un abogado. Señorita Miller, dijo, extendiendo su mano. Soy Thomas Chen. He sido asignado como su defensor público. Era joven, tal vez 30 años. Tenía ojeras y su traje estaba ligeramente arrugado, pero sus ojos eran amables. He revisado su caso, continuó, y creo que tenemos una defensa sólida. Coerción por parte de un empleador. Dureza emocional debido a su situación de violencia doméstica. Primer delito. No completó el acto. El fiscal está dispuesto a negociar. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que si se declara culpable de intento de fraude, una ofensa menor, puede evitar la prisión. 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y un registro criminal que eventualmente puede sellar después de 5 años de buen comportamiento.
¿Y el señor Whitmore? Él enfrenta cargos mayores: fraude testamentario, conspiración, coerción. Está mirando varios años de prisión, probablemente, especialmente si usted testifica. Testificaré, dije de nuevo, lo que sea necesario. El juicio del señor Whitmore fue 3 meses después. Yo estuve en la corte todos los días, primero como testigo, luego como espectadora. Lo vi envejecer años en semanas. Su cabello se volvió completamente gris, perdió peso, sus trajes elegantes fueron reemplazados por ropa de prisión naranja. Cuando testifiqué, le conté todo al jurado: cómo me había pedido que fingiera ser su esposa muerta, cómo me había ofrecido dinero, cómo me había manipulado usando mi desesperación. Pero también testifico sobre algo más. Testifico sobre su dolor, sobre cómo hablaba de Catherine con una mezcla de amor y resentimiento que rompía el corazón, sobre cómo había llorado esa noche en el comedor, sobre cómo, en el fondo, no era un hombre malvado, solo era un hombre roto que había tomado decisiones desesperadas. El jurado no se conmovió. Lo encontraron culpable de todos los cargos. 4 años de prisión, restitución completa a la fundación benéfica, pérdida de todos sus activos personales. Cuando leyeron el veredicto, el señor Whitmore no reaccionó. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una estatua de sal. Pero justo antes de que se lo llevaran, se volvió hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y movió los labios silenciosamente. Lo siento. Yo asentí, porque yo también lo sentía. Cumplí mi sentencia. 200 horas de servicio comunitario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Las otras 100 horas en un banco de alimentos. Fue ahí, en el refugio, donde conocí a Clara. Clara tenía 50 años. Había huido de su esposo después de 30 años de abuso. Tenía 2 hijos adultos que no le hablaban porque pensaban que ella exageraba. Tenía 3 costillas rotas, cicatrices en los brazos y una determinación que me dejaba sin aliento. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras y las demás?, me dijo un día mientras clasificábamos donaciones de ropa. Nosotras nos fuimos. Eso es todo. No importa cuánto tiempo nos tomó. No importa lo que tuvimos que hacer para escapar. Nos fuimos. Y estamos vivas. Tenía razón. Yo había escapado de Daniel. Había sobrevivido. Y aunque había tomado malas decisiones, aunque había cruzado líneas que nunca pensé que cruzaría, seguía aquí, seguía respirando, seguía luchando. Después de 6 meses, el refugio me ofreció un trabajo real: coordinadora de casos, ayudar a otras mujeres a encontrar recursos, vivienda, apoyo legal. No pagaba mucho, pero era honesto, era significativo, era real. Un año después de todo lo ocurrido, recibí una carta. Era de la fundación benéfica que había heredado la fortuna de Catherine Whitmore. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta breve y un cheque. Estimada señorita Miller, hemos estado siguiendo su caso y su progreso desde el incidente del año pasado. Catherine Whitmore era una defensora apasionada de las víctimas de violencia doméstica. Trabajó con nuestra fundación durante años para establecer refugios y programas de apoyo. Creemos que ella habría querido apoyar su trabajo actual. Adjunto encontrará una beca de $10,000 para ser utilizada en su educación o desarrollo profesional. No es condonar sus acciones pasadas, es reconocer quién está eligiendo ser ahora. Atentamente, Laura Simmons, directora ejecutiva, Fundación Catherine Whitmore. El cheque cayó de mis manos. $10,000, no 100,000, pero ganados honestamente, ofrecidos libremente, sin condiciones, sin mentiras. Lloré. Lloré como no había llorado en meses. Lloré por todo, por Catherine, que había sido más sabia de lo que nadie supo, por el señor Whitmore, que había perdido todo por no soltar nada, por mí misma, por todas las versiones de mí que había perdido en el camino. Lloré, y luego me sequé las lágrimas, y seguí adelante. Han pasado 3 años desde esa noche en la mansión Whitmore. El señor Whitmore salió de prisión hace 6 meses. Buena conducta. Vive en un apartamento pequeño ahora. Trabaja en una librería. Irónico, ¿verdad? La misma librería donde conoció a Catherine. Lo sé porque lo vi una vez, por casualidad cuando estaba en esa parte de la ciudad.
Estaba ayudando a un cliente a encontrar un libro. Se veía tranquilo, no feliz, pero en paz. No hablé con él, pero nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Y en ese segundo hubo entendimiento, perdón mutuo, reconocimiento de que ambos habíamos pagado por nuestros errores y que ambos estábamos tratando de ser mejores. Yo terminé mi libertad condicional, sellé mi registro criminal, volví a la universidad usando la beca de la fundación. Estudié trabajo social. Clara, mi amiga del refugio, es ahora mi compañera de apartamento. Un pequeño lugar de un dormitorio donde ella duerme en el sofá y yo en la habitación. Pero alternamos cada semana porque somos justas. A veces todavía miro por encima de mi hombro, esperando ver a Daniel, pero él nunca apareció. Tal vez encontró a otra víctima, o tal vez, milagrosamente, buscó ayuda. No lo sé, no quiero saberlo. Volví a usar mi nombre real, Sophie Miller. Me tomó meses acostumbrarme de nuevo, pero ahora, cuando alguien dice Sophie, mi corazón no se acelera con pánico, solo respondo, porque es mi nombre, mi identidad, mi verdad. A veces pienso en Catherine Whitmore, en la mujer que nunca conocí pero cuya ropa usé, cuyo cabello imité, cuya identidad robé. Creo que ella entendería. Creo que ella sabía lo que era estar atrapada, lo que era tomar decisiones desesperadas, lo que era ser juzgada por un solo momento en lugar de por toda una vida. Y creo que ella me perdonaría. De hecho, tal vez ya lo hizo. Tal vez esos $10,000 fueron su forma de decirme entiendo. Lo intentaste, fallaste, pero te levantaste, y eso es lo que importa. Esta noche estoy en mi pequeño apartamento. Clara está en el trabajo nocturno. Estoy sola, con una taza de té caliente y un libro viejo que encontré en una venta de garage. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El libro que el señor Whitmore dijo que Catherine le había recomendado. El libro sobre familias que se destruyen tratando de ser perfectas. Lo abro en una página al azar y leo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es una historia sobre memoria, sobre cómo nuestros momentos más simples a menudo resultan ser los más importantes, sobre cómo las cosas que pensamos que nos salvarán a menudo nos destruyen, y sobre cómo las cosas que pensamos que nos destruyen a veces nos salvan. Cierro el libro, miro por la ventana. La ciudad brilla en la distancia, millones de luces, millones de historias, millones de personas tratando de sobrevivir, de ser mejores, de encontrar significado en el caos. Y pienso, esto es todo, esto es la vida. No es perfecta, no es limpia, no siempre tiene sentido. Pero es real, es mía, y es suficiente. Mi teléfono suena, un mensaje de texto de Clara. ¿Cenaste? Traje pizza. Llego en 10. Sonrío, una sonrisa real, cálida, honesta. Sí, te espero. Y mientras espero a que mi amiga llegue a casa, mientras el té se enfría en mi taza y el libro descansa en mi regazo, pienso en todas las versiones de mí que existieron. Sophie, la chica ingenua que pensó que el amor era suficiente. Sophie, la víctima que no reconoció el peligro hasta que fue demasiado tarde. Emma, la fugitiva que se escondió detrás de un nombre falso. Emma, la criminal que casi cruzó un punto sin retorno. Y finalmente, Sophie de nuevo, pero diferente, más fuerte, más sabia, más rota pero también más completa. Todas esas versiones viven dentro de mí, y está bien, porque todas fueron necesarias para llegar aquí. Hay un golpe en la puerta. Me levanto, camino hacia ella, la abro. Y del otro lado, en lugar de Clara con la pizza, está Daniel. Mi corazón se detiene. Ha cambiado. Está más delgado. Tiene el cabello más corto. Pero es él, esos ojos que una vez me miraron con amor y luego con odio. Esa boca que me besó y me insultó. Esas manos que me acariciaron y me lastimaron. Hola, Sophie, dice, y su voz es exactamente como la recuerdo. Te encontré. Mi sangre se congeló. Cada músculo de mi cuerpo se tensó como un cable a punto de romperse. Daniel estaba ahí, en mi puerta. Después de 3 años,
después de todo lo que había hecho para desaparecer, para construir una nueva vida, para convertirme en alguien diferente. Me había encontrado. ¿No vas a invitarme a pasar?, preguntó. Y había algo en su voz, algo diferente. No la ira que recordaba, no la violencia apenas contenida, algo más suave, más triste. Vete, dije, mi voz temblando. Hay una orden de restricción, no puedes estar aquí. Sophie, por favor, dijo, levantando las manos en un gesto de paz. No vine a hacerte daño, solo necesito hablar contigo. 5 minutos. Después me iré, lo prometo. Tus promesas no significan nada, respondí. Pero mi mano aún estaba en el borde de la puerta, sin cerrarla completamente. Él bajó la mirada. Por primera vez en todos los años que lo conocí, lo vi incómodo, avergonzado. Tienes razón, admitió. Lo sé, pero te lo ruego. 5 minutos. Hay algo que necesitas saber. Algo sobre Catherine Whitmore. ¿Catherine? Mi corazón dio un vuelco diferente. ¿Cómo sabía él sobre Catherine? ¿Qué tiene que ver Catherine contigo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Todo, respondió, mirándome directo a los ojos. Por favor, Sophie, esto es importante. Contra todo mi instinto, contra toda lógica, di un paso atrás y dejé que entrara. Dejé la puerta abierta, una salida, una ruta de escape. Mis dedos encontraron mi teléfono en el bolsillo trasero, listos para marcar el 911 en cualquier momento. Daniel entró lentamente, mirando alrededor del pequeño apartamento. Sus ojos se detuvieron en las fotos en la pared. Yo y Clara en el refugio. Yo en mi graduación de trabajo social. Yo sonriendo, genuinamente feliz en todas ellas. «Te ves bien», dijo con voz suave. «Te ves libre. Habla», ordené. «Tienes 5 minutos. El reloj está corriendo». Él sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Un sobre grueso, amarillento, sellado con cera roja. «Esto», dijo, sosteniéndolo, «me lo dio alguien hace 6 meses. Alguien que pensó que yo debía encontrarte, que debía entregártelo». «¿Quién?» «James Whitmore». El mundo se inclinó. «¿El señor Whitmore? ¿Cómo? ¿Por qué?» «Estuvimos en la misma prisión», explicó Daniel. «Compartimos celda los últimos 4 meses de mi sentencia». «¿Tu sentencia?», repetí, confundida. Daniel asintió lentamente. «Fui arrestado 2 meses después de que te fuiste, por asalto agravado. No a ti, a otra mujer, una mujer que no huyó como tú, una mujer que me denunció, y tuve suerte de que ella no muriera, Sophie. Suerte de que solo fueran 3 años en lugar de 20. Se sentó en el borde del sofá, sin que yo lo invitara, pero de alguna manera no me importó. En prisión tuve mucho tiempo para pensar, continuó, para enfrentar lo que era, lo que había hecho, a ti, a otras. Tomé terapia, hice los programas, y lentamente, muy lentamente empecé a entender que era un monstruo, que había destrozado a la única persona que realmente me amó. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Y entonces conocí a James, y él me contó sobre ti, sobre Emma, sobre lo que hiciste, sobre cómo testificaste contra él, pero también por él, sobre cómo admitiste tus errores y trataste de enmendarlos. Y me dio esto. Extendió el sobre hacia mí. Me dijo, si alguna vez encuentras a Sophie, dale esto, es de Catherine, para ella. Mis manos temblaban tanto que apenas pude tomar el sobre. No entiendo. Catherine murió antes de que yo entrara en esa casa. Nunca nos conocimos. Ábrelo, dijo Daniel, y lo entenderás. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una carta, escrita a mano, en caligrafía elegante y femenina. Comencé a leer. Para la mujer que fingirá ser yo, si estás leyendo esto, significa que mi esposo hizo exactamente lo que pensé que haría. Significa que, en su desesperación, encontró a alguien, probablemente una empleada, alguien vulnerable, alguien que necesita dinero, y le pidió que firmara el testamento antiguo haciéndose pasar por mí. Si eres esa mujer, primero déjame decirte, no te culpo. Sé cómo puede ser James cuando quiere algo. Encantador, persuasivo, convincente. Sé que probablemente te pintó como el villano que le robó todo, que probablemente lloró,
que probablemente te hizo sentir que estabas salvándolo. Pero hay cosas que él no te dijo, cosas que necesitas saber. James y yo nos conocimos cuando yo tenía 22 años. Era hermoso, ambicioso, lleno de sueños. Me enamoré de él inmediatamente. Nos casamos 6 meses después, contra los deseos de mi familia. Ellos veían lo que yo no quería ver, que James no me amaba a mí, amaba lo que yo representaba, mi dinero, mi estatus, mi conexión con el mundo que él quería conquistar. Los primeros años fueron buenos, o eso me decía a mí misma. Él trabajaba constantemente, viajaba, construía su imperio, y yo estaba sola en esta casa enorme, esperando que algún día se diera cuenta de que ya teníamos todo lo que necesitábamos. Pero nunca fue suficiente. Nunca. Y entonces descubrí algo que cambió todo. James tenía otra vida, otra mujer. Durante 5 años, una mujer que trabajaba en su empresa, una mujer con la que tenía un hijo que él mantenía en secreto, al que visitaba cuando supuestamente estaba en viajes de negocios. Cuando lo confronté, no lo negó, solo dijo que era complicado, que me amaba a mí, pero que también amaba a ella, que el niño necesitaba un padre, que podíamos hacer que funcionara si yo era razonable. Razonable. Esa palabra me rompió, pero me quedé, porque estaba asustada, porque no sabía quién era sin él, porque 20 años de tu vida no se descartan fácilmente. Y entonces me enfermé, cáncer, etapa 4, 6 meses de vida, dijeron los doctores. Y finalmente, tuve claridad. No iba a dejarle mi dinero, no después de todo, no después de las mentiras, el engaño, la traición, pero tampoco iba a dárselo a su otra familia. Ellos no lo necesitaban. Él les había dado suficiente. Así que lo dejé todo a causas que importaban, a niños que no tenían padres, a mujeres escapando de hombres violentos, a personas que realmente necesitaban ayuda. Y sabía con cada célula de mi cuerpo moribundo que James no lo aceptaría, que encontraría una forma de revertirlo, que buscaría el testamento antiguo y encontraría a alguien desesperado para falsificarlo. Por eso escribí esta carta. Por eso le pedí a mi abogado que la guardara con instrucciones específicas. Si James intentaba fraudulentamente reclamar la herencia, esta carta debía ser entregada a la mujer que lo ayudara. Porque, querida, necesitas saber, no estás sola en esto. No eres la única que tomó malas decisiones por amor o dinero o desesperación. Yo también lo hice. Me quedé cuando debí irme. Creí mentiras que quería creer. Sacrifiqué mi dignidad por la ilusión de seguridad. Pero también necesitas saber algo más. Hay una segunda parte de mi testamento, una cláusula secreta que ni siquiera James conoce. Si alguien intenta fraudulentamente reclamar mi herencia, una porción de esos fondos, $50,000, debe ser entregada a esa persona después de que cumpla su sentencia o haga restitución, sea cual sea el castigo que reciba. ¿Por qué? Porque sé que solo alguien verdaderamente desesperado haría algo así, alguien huyendo de algo, alguien que necesita una salida, alguien como yo. Este dinero es para ti, para empezar de nuevo, de verdad esta vez, honestamente, sin mentiras, sin miedo. Úsalo sabiamente, úsalo para convertirte en quien realmente quieres ser. Y por favor, perdona a James, él es un hombre roto que nunca aprendió que el amor no se mide en ceros bancarios. Perdónalo, y luego déjalo ir. Con todo mi corazón y mi esperanza por tu futuro, Catherine Elizabeth Whitmore. P.D. Hay una caja de seguridad en el First National Bank. Número 847. La llave está adjunta a esta carta. Dentro encontrarás el dinero en efectivo y algo más. Mis diarios. Léelos si quieres. Tal vez mis errores te ayuden a evitar los tuyos. Terminé de leer con lágrimas empapando la carta. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer. Había una llave pequeña, dorada, pegada con cinta al final de la carta. Catherine había sabido todo. Había predicho exactamente lo que pasaría. Y en lugar de vengarse, había ofrecido gracia. Ya fui al banco, dijo Daniel suavemente. Whitmore me dio las instrucciones antes de salir de prisión.
Verificamos que la caja todavía existiera. Lo hace. Está esperándote. Miré a Daniel. Realmente lo miré. Y vi a un hombre diferente del que había conocido. Más delgado, con canas en las sienes, con arrugas de remordimiento alrededor de sus ojos. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué hacer todo esto? Podrías haber seguido con tu vida. Nunca tenías que buscarme. Porque te lo debía, respondió simplemente. Porque destruí tu vida, y ahora tengo la oportunidad de devolverte una pequeña parte. Porque Whitmore me hizo prometer que lo haría. Me hizo prometer que te encontraría y te entregaría esta carta, sin importar cuánto tiempo tomara. Él te hizo prometerlo. Repetí. ¿Por qué le importaba tanto? Daniel se encogió de hombros. Creo que tú fuiste la única persona honesta con él. La única que le dijo la verdad, incluso cuando te costó todo. Dijo que eso valía más que todo el dinero que perdió. Se levantó lentamente. Ya me voy, dijo. No volveré a molestarte. Nunca más. Eso también se lo prometí. A Whitmore, a mí mismo. Y esta vez, Sophie, mis promesas sí significan algo. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Te amé, dijo sin volverse. Lo sabes, ¿verdad? A mi manera retorcida, egoísta, destructiva, te amé y lo arruiné. Y pasaré el resto de mi vida tratando de ser alguien que merezca el perdón que probablemente nunca reciba. Daniel, llamé. Él se volvió. Te perdono, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. No por ti, por mí, porque cargar ese odio es demasiado pesado, y ya no quiero cargar nada pesado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Sé que no lo merezco, pero gracias. Y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Y yo me quedé sola, sosteniendo la carta de una mujer muerta que había entendido mi alma mejor que yo misma. Clara llegó 10 minutos después con la pizza. ¿Por qué estás llorando?, preguntó, dejando caer la caja y corriendo hacia mí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy perfecta, dije, riendo y llorando al mismo tiempo. Todo es perfecto. Le conté todo, sobre Daniel, sobre la carta, sobre los $50,000, sobre Catherine Whitmore y su increíble, imposible, milagrosa gracia. Clara me abrazó mientras yo sollozaba en su hombro. Esa mujer, dijo Clara cuando terminé, esa mujer te vio, realmente te vio, incluso sin conocerte. Lo sé. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Miré la carta de nuevo. Luego miré alrededor de nuestro pequeño apartamento, las paredes que necesitaban pintura, los muebles de segunda mano, la nevera que hacía ruidos extraños. Miré a Clara, que me había dado un hogar cuando no tenía ninguno, que me había mostrado que la familia no era solo sangre. Y supe exactamente qué hacer. 2 semanas después, estaba de pie frente al First National Bank. Entré, fui a la caja de seguridad, usé la llave. Dentro, tal como Catherine había prometido, había $50,000 en efectivo y una pila de cuadernos. Sus diarios. Tomé uno al azar y lo abrí. 15 de marzo. James olvidó nuestro aniversario otra vez. Dije que no importaba. Mentí. Todo importa. Todos los pequeños olvidos se suman hasta que te das cuenta de que te has vuelto invisible incluso para la persona que prometió verte siempre. Otra entrada. 3 de julio, visité el orfanato hoy. Los niños me abrazaron como si fuera importante, como si mi presencia marcara una diferencia. Desearía que James entendiera que este amor simple, este servicio simple, es lo que realmente quiero. No las joyas, no los autos. Solo importarle a alguien, de verdad. Y otra. 20 de diciembre. Descubrí sobre ella, sobre el niño. Mi corazón está roto en pedazos tan pequeños que no sé si alguna vez encontraré todas las piezas. ¿Cómo me recupero de esto? ¿Cómo sigo adelante? Y finalmente, 8 de abril. El doctor dijo 6 meses, tal vez menos. Estoy asustada, pero también aliviada. Finalmente hay un final a la vista. Finalmente puedo dejar de fingir que esto es suficiente. Usaré estos meses para hacer algo que importe, para asegurarme de que mi vida significó algo. Incluso si solo ayudo a una persona, una sola alma perdida, habrá valido la pena. Cerré el diario. Catherine había sido tan humana, tan real, tan rota y tan fuerte al mismo tiempo.
Ella me había visto en su futuro y me había salvado. Tomé el dinero, tomé los diarios y salí del banco con un plan. 6 meses después, el refugio para mujeres donde trabajaba había estado luchando por mantenerse abierto. Falta de fondos, falta de espacio, demasiadas mujeres que necesitaban ayuda, muy pocos recursos. Usé $30,000 para pagar 6 meses de renta del edificio contiguo, para expandir, para agregar más habitaciones, para dar refugio a más mujeres. Lo nombramos Casa Catherine. Usé 10,000 para establecer un fondo de becas, para mujeres que querían continuar su educación, pero no tenían los medios, para darles la oportunidad que Catherine me dio a mí. Y los últimos 10,000, esos eran para mí, para terminar mi maestría, para volverme mejor en lo que hacía, para honrar el regalo siendo la mejor versión de mí misma. En la inauguración de Casa Catherine, había 50 personas, mujeres que habíamos ayudado, trabajadores sociales, voluntarios, donantes, y en la esquina, de pie solo, estaba James Whitmore. Se había enterado del evento por el periódico local. Había venido sin invitación, sin fanfarria. Cuando nuestros ojos se encontraron, él asintió lentamente, una disculpa, un agradecimiento, un reconocimiento. Yo asentí de vuelta, perdón, aceptación, paz. Después de la ceremonia, se acercó. Sophie, dijo, o debería decir Emma. Sophie, respondí, siempre fui Sophie. Emma fue solo un disfraz. Como Catherine, dijo con una sonrisa triste, también era un disfraz. ¿Verdad? La esposa perfecta, la mujer elegante, cuando lo que realmente quería era ser libre. Ella te amó, dije suavemente. Leí sus diarios, te amó tanto, pero no podía competir con tu ambición. Lo sé, respondió, su voz quebrándose. Y ahora es demasiado tarde para decírselo. No es demasiado tarde, contradije. Mira a tu alrededor. Este lugar, estas mujeres, esto es su legado. Ella sigue amando, sigue salvando, sigue importando. Gracias a ti, dijo. Gracias por hacer esto, por no tomar el dinero y huir, por quedarte, por construir algo real. Gracias a ella, corregí. Ella vio algo en mí que yo no veía, me dio una oportunidad que no merecía, y estoy tratando de pagar ese regalo hacia adelante. Él miró las placas en la pared, fotos de Catherine en el orfanato, citas de sus diarios sobre amor y servicio, y encontrar significado en las pequeñas cosas. Ella habría estado orgullosa, susurró. Creo que lo está, respondí. Donde quiera que esté. Él se fue poco después. No volvimos a hablar, pero no necesitábamos hacerlo. Habíamos dicho todo lo que había que decir. Esta noche, 3 años después de esa noche terrible en la mansión, estoy sentada en mi escritorio en Casa Catherine. Es tarde, todos se han ido a casa. El edificio está silencioso excepto por el suave ronroneo del calefactor. Estoy escribiendo esta historia, mi historia, nuestra historia. La historia de una mujer que fingió ser otra, y al hacerlo, descubrió quién realmente era. He aprendido algo en estos años, algo que Catherine sabía, y que trató de enseñarme a través de su carta. No importa quién fuimos, importa quién elegimos ser. Yo elegí ser egoísta, elegí el dinero sobre la moral, elegí la desesperación sobre la dignidad, y pagué por ello, con cargos criminales, con vergüenza, con noches sin dormir llenas de arrepentimiento. Pero Catherine me dio algo más valioso que el dinero. Me dio la oportunidad de redimirme, de tomar mis errores y convertirlos en lecciones, de usar mi vergüenza como combustible para el cambio. Y eso es lo que he estado haciendo desde entonces. Cada mujer que ayudo, cada historia que escucho, cada lágrima que enjugo, es mi forma de decir gracias a Catherine, al universo, a las segundas oportunidades. Hay un golpe suave en la puerta de mi oficina. Es Rosa, una mujer de 32 años que llegó hace 2 semanas con sus 3 hijos, huyendo de un esposo que la había quemado con cigarrillos, que había amenazado con matar a sus hijos si ella se iba. «Sophie», dice tímidamente, «¿tienes un minuto?» «Siempre», respondo, señalando la silla frente a mi escritorio. Ella se sienta, sus manos tiemblan en su regazo. «Conseguí el trabajo», dice, y su rostro se ilumina. En la cafetería. Comienza el lunes, y el apartamento,
El dueño dijo que puedo mudarme la próxima semana. Con los niños. Es pequeño, pero es nuestro. Finalmente es nuestro. Las lágrimas corren por su rostro. Lágrimas de alivio, de esperanza, de posibilidad. Me levanto y la abrazo. Estoy tan orgullosa de ti, susurro. Lo lograste, escapaste, sobreviviste, y ahora vas a prosperar. Gracias, solloza en mi hombro. Gracias por creerme, por ayudarme, por no juzgarme por quedarme tanto tiempo. Nunca te juzgaría, porque yo también me quedé, yo también tomé malas decisiones, yo también pensé que no merecía algo mejor, pero lo hicimos, ¿verdad? Ambas lo hicimos, y seguimos aquí, seguimos luchando. Ella se va con una sonrisa real, la primera que he visto desde que llegó, y me siento de nuevo en mi escritorio, y miro la foto que tengo allí. No es mi familia, no tengo familia ya. Es una foto de Catherine Whitmore. La encontré en sus diarios. Ella en el orfanato, rodeada de niños, sonriendo genuinamente. La he convertido en mi recordatorio, mi norte verdadero. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el dinero es corto, cuando las historias son demasiado dolorosas, miro esa foto y recuerdo. Ella me vio, me conoció y me amó de todas formas. Y puedo hacer lo mismo por otros. Puedo ver a las rosas del mundo, conocerlas en su dolor y amarlas de todas formas. Puedo ser el milagro que alguien necesita, como Catherine fue el mío. 2 años más tarde. Casa Catherine ahora alberga a 20 mujeres y 30 niños. Tenemos 4 empleados a tiempo completo, 10 voluntarios regulares, una lista de espera de mujeres que necesitan ayuda. El programa de becas de Catherine ha ayudado a 12 mujeres a terminar su educación. Y yo terminé mi maestría. Escribí mi tesis sobre segundas oportunidades y redención. La dediqué a Catherine Elizabeth Whitmore. Clara se casó con un hombre bueno que conoció en su trabajo, un hombre que la trata como la reina que es. Fueron a su boda. La vi caminar por el pasillo con una sonrisa tan grande que pensé que su rostro se rompería. Y pensé, esto es victoria. Esto es supervivencia convertida en prosperidad. James Whitmore abrió su propia fundación para hombres que luchan con el control y la ira. Usa su historia, su fracaso, su crimen, su prisión como advertencia y ejemplo. No tiene mucho dinero ahora, pero tiene propósito, y eso es más valioso. Daniel. No sé qué pasó con Daniel. Desapareció después de entregarme la carta. Espero que haya encontrado paz. Espero que haya aprendido a amarse a sí mismo lo suficiente como para no lastimar a otros. Y yo encontré algo que no sabía que estaba buscando. No es amor romántico, no es riqueza, no es fama o éxito en la forma tradicional. Es algo más simple, más profundo. Es saber que cuando me miro al espejo, veo a alguien que me gusta, alguien que cometió errores pero los enfrentó, alguien que cayó pero se levantó. Alguien que tomó el peor momento de su vida y lo convirtió en el catalizador para el cambio. Sophie Miller, Emma Torres, no importan los nombres, son solo etiquetas. Lo que importa es la mujer debajo, la mujer que lucha cada día para ser un poco mejor que ayer. Esta noche es especial. Es el aniversario de 5 años desde aquella noche en la mansión Whitmore. 5 años desde que casi crucé un punto sin retorno. Estoy de pie en el mismo lugar donde comenzó todo. La mansión ha sido vendida. Una familia joven vive ahí ahora, con niños pequeños que corren por los pasillos donde una vez caminé como un fantasma. Me detuve afuera, mirando las ventanas iluminadas. Risa sale de adentro. Vida, alegría. Todo es diferente ahora. Y sin embargo, todo comenzó aquí. Saco la carta de Catherine de mi bolso. La he leído cientos de veces. Las palabras están borrosas por las lágrimas y el tiempo, pero las sé de memoria. Perdona a James. Y luego, déjalo ir. Ya lo hice, Catherine. Lo perdoné. Me perdoné a mí misma. Y dejé ir todo el dolor, la vergüenza, el arrepentimiento. Úsalo para convertirte en quien realmente quieres ser. Lo estoy haciendo. Cada día, con cada mujer que ayudo, cada niño que abrazo, cada vida que toco. Tal vez mis errores te ayuden a evitar los tuyos. Lo hacen,
Me recuerdan que todos somos humanos, todos estamos rotos, todos estamos tratando. Doblo la carta cuidadosamente, la pongo de vuelta en mi bolso. Y entonces hago algo que nunca pensé que haría. Camino hasta la puerta principal de la mansión. Toco el timbre. Una mujer abre. 30 y tantos años, sonrisa amable, bebé en brazos. ¿Hola?, dice. Hola, respondo. Siento molestar. Solo solía trabajar aquí, hace años, y quería ver el lugar una última vez. ¿Sería posible? Ella mira hacia atrás, incertidumbre en su rostro. Por favor, digo, solo un momento. Hay algo que necesito cerrar. Ella asiente. Está bien, pero solo un minuto. Los niños están a punto de cenar. Me deja entrar. La casa se ve completamente diferente. Paredes pintadas de colores brillantes, juguetes en el suelo, fotos familiares por todas partes, calidez, amor, vida. Todo lo que nunca fue cuando trabajé aquí. ¿Dónde trabajabas?, pregunta la mujer. En todas partes, respondo con una sonrisa. Limpiaba, cocinaba, era invisible. Eso suena solitario. Lo era, pero también fue necesario. Me enseñó cosas que no habría aprendido de otra manera. Subo las escaleras lentamente. Ella me sigue, curiosa pero permitiéndome mi momento. Llego al segundo piso, al dormitorio principal. La puerta está abierta. La habitación es completamente diferente, ya no oscura y opresiva. Ahora hay colores pastel, cortinas ligeras, una cuna en la esquina. Este era el dormitorio de los dueños anteriores, ¿verdad?, pregunta la mujer. Nos dijeron que había una historia triste, algo sobre la esposa que murió. Sí, digo suavemente. Catherine. Ella murió aquí, pero su historia no fue solo triste, también fue hermosa. Ella ayudó a mucha gente, incluyéndome a mí, aunque nunca la conocí. La mujer inclina la cabeza, confundida, pero no presiona. Me paro en el centro de la habitación, cierro los ojos y susurro: gracias, Catherine, por verme, por salvarme, por darme la oportunidad de convertirme en quien estaba destinada a ser. Nunca te olvidaré, nunca olvidaré tu regalo, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna de tu fe en mí. Abro los ojos, y juro que por un segundo veo una sombra en la esquina, una figura, una mujer con cabello castaño claro sonriéndome. Parpadeo, y desaparece. Solo era la luz, o mi imaginación, o mi necesidad de creer en algo más grande que yo. Pero real o no, siento su presencia, su aprobación, su paz. Adiós, Catherine, susurro. Descansa bien. Bajo las escaleras, agradezco a la mujer, salgo de la mansión. Y mientras camino hacia mi auto, mirando hacia atrás una última vez, siento algo que no había sentido en años. Completa, total, absoluta paz. Las cadenas se han roto, los fantasmas han sido liberados, el pasado finalmente, se ha ido. Y el futuro brilla brillante y claro y lleno de posibilidades infinitas. 10 años después, Casa Catherine ahora es una red de 5 refugios en todo el estado. Hemos ayudado a más de 500 mujeres y 700 niños. El programa de becas de Catherine ha enviado a 32 mujeres a la universidad. Y cada año, en el aniversario de su muerte, hacemos un evento de recaudación de fondos en su honor. Este año, hay algo especial. Un hombre joven se acerca a mí después de mi discurso. Tiene tal vez 25 años, ojos marrones intensos, cabello oscuro. ¿Sophie Miller?, pregunta. Sí, respondo. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Lucas Whitmore, dice, y mi corazón se detiene. Soy el hijo de James Whitmore, su hijo con la otra mujer, la mujer de la que Catherine nunca habló. El mundo se detiene. Mi padre murió hace 6 meses, continúa, ataque al corazón, pero antes de morir, me contó todo, sobre Catherine, sobre usted, sobre lo que pasó, y me hizo prometer que vendría aquí, que lo conocería, que vería lo que construyó. Sus ojos se llenan de lágrimas. Él dijo que usted fue la persona más honesta que conoció, que le enseñó que la redención era posible, que incluso después de sus peores errores pudo encontrar significado. Saca un sobre de su chaqueta. Me pidió que le diera esto. Lo abro con manos temblorosas. Dentro
Hay un cheque por $200,000 hecho a nombre de Casa Catherine. Y una carta. Sophie, para cuando leas esto, habré muerto. No es triste. He vivido más de lo que merecía después de todo lo que hice. Este dinero es todo lo que tengo. No es mucho comparado con lo que perdí, pero es honesto, ganado lentamente, con trabajo duro, durante 10 años en la librería donde conocí a Catherine. Es para Casa Catherine, para continuar su trabajo, su legado, su amor. Y es mi forma de decir gracias, por testificar la verdad, por mostrarme que el perdón es posible, por convertir mi peor decisión en algo hermoso. Catherine tenía razón sobre todo. Siempre la tuvo. Ojalá lo hubiera entendido cuando aún estaba viva. Pero tal vez esto sea suficiente. Tal vez esto la honre de la forma en que debía haberla honrado cuando respiraba. Sé buena contigo misma, Sophie. Has construido algo extraordinario, algo que importa, algo que durará. Catherine estaría orgullosa. Y yo también lo estoy. James Whitmore. Las lágrimas corren por mi rostro mientras termino de leer. Lucas me mira con preocupación. ¿Está bien? Más que bien, digo, limpiándome los ojos. ¿Tu padre? Al final, tu padre se encontró a sí mismo. Creo que sí. Lucas asiente. Los últimos años de su vida fueron buenos, simples, honestos, felices. Me alegro, digo sinceramente. De verdad, todos merecemos paz al final. Lucas mira alrededor del refugio. Mi padre me habló de Catherine también, dice, de cómo era brillante y amable y veía lo mejor en todos, de cómo él la decepcionó de todas las formas posibles. Pero incluso después de muerta, ella siguió amando, siguió dando, siguió salvando. Igual que tu padre, señalo, al final, él también siguió dando. Lucas sonríe. Creo que les habría gustado saber eso, que se redimieron el uno al otro, incluso después de todo. Tiene razón. Esa noche, sola en mi oficina, miro las dos fotos en mi escritorio, una de Catherine en el orfanato, una nueva, de James en su librería, tomada un mes antes de su muerte. Se ve en paz, finalmente. Dos personas que se amaron, y se lastimaron y se perdieron el uno al otro, pero cuyas historias se entrelazaron con la mía de formas que ninguno de nosotros podría haber predicho. Y crearon algo hermoso, algo duradero. Casa Catherine, un lugar donde las mujeres rotas vienen a sanarse, donde las decisiones desesperadas no definen destinos, donde las segundas oportunidades son reales. Me recuesto en mi silla, cierro los ojos, y por primera vez en 15 años, desde antes de Daniel, desde antes del miedo, siento algo puro y completo. Felicidad. No la felicidad superficial de los momentos perfectos, sino la felicidad profunda de una vida bien vivida, de errores enfrentados, de perdón dado y recibido, de amor multiplicado en lugar de acumulado. Y en la quietud de mi oficina, susurro al universo, a Catherine, a James, a todos los que me ayudaron a llegar aquí. Lo hicimos, tomamos la oscuridad y la convertimos en luz, tomamos el dolor y lo convertimos en propósito, tomamos una noche terrible de fraude y engaño, y lo transformamos en décadas de servicio y amor. Gracias por todo, por las lecciones difíciles, por la gracia inmerecida, por creer que podía ser mejor de lo que era. Descansen en paz. Ambos, su trabajo aquí está hecho. Y el mío apenas está comenzando. Abro los ojos, sonrío, y me preparo para otro día de ver a las mujeres invisibles del mundo, de conocerlas en su dolor, de amarlas hacia la sanación, porque eso es lo que Catherine me enseñó, que todos merecemos ser vistos, conocidos, amados, incluso especialmente, cuando creemos que no lo merecemos. Fin. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, si viste algo de ti misma en Sophie, en Catherine, o incluso en James, déjame saberlo en los comentarios. Todos tenemos momentos en los que fingimos ser alguien que no somos. Todos enfrentamos decisiones desesperadas. Todos merecemos segundas oportunidades. ¿Cuál es tu historia de redención? ¿Tu momento de cambio? ¿Tu segunda oportunidad? Compártelo. Tu voz importa. Tu historia importa. Tú importas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sé amable contigo mismo.
Eres más fuerte de lo que crees. Con amor, Sophie Miller. La mujer que fingió ser alguien más y al hacerlo, finalmente se encontró a sí misma.